tranquilísimo. ¿Qué pasa ahí, Lucía? Ya ves, neno, aquí estoy. Estaba yo, te voy a contar cómo es la historia, porque estaba yo en Miquel, en Madrid, tengo más guita que Dios, hice más, no sé cantar, pero hice más guita que Dios, ¿no? Una casa guapísima en Lavapiés, viendo allí Tweet en mi sofá. Tengo un sofá guapísimo, neno, guapísimo, me valió una guita que flipas. Era el último que quedaba, ¿oíste? El último sofá. The Last Sofá. Y dije yo, me lo voy a llevar para el Kel, ¿me entiendes? Bueno, pues yo estaba allí mirando Twitter, neno, y de repente veo que mi viejo es de Vigo, ¿entiendes? Es de Vigo, y yo, a ver, me da igual porque es peña de la periferia, le tengo mazo respeto, que los madrileños son muy echados para adelante, neno, te lo digo de verdad. Y de allí, digo yo, buscan a alguien que le haga el himno. Dije yo, se lo voy a hacer yo, pobres, neno, porque la peña del extrarradio igual no tienen quien se lo haga, ¿me entiendes? Y les mandé un mensaje y les dije, pues voy a hacer un himno guapísimo, Celta de Vigo. De hecho, me cambié el nombre, espabilado. ¿Sabes cómo me llamo ahora? Celtangana, neno, aún vas a flipar. Pues voy a cantar el himno. Lo preparé guapísimo, neno. Vais a flipar. Y digo, Deportivo, vamos a ganar ese partido. Claro que sí, balaídos, que no decaiga. Y así, neno, no os voy a desvelar el final por aquello del interés. Venga, y me voy, que ya tengo más cositas que hacer, ¿me entiendes? Como subir las cuestas que hay en esta ciudad. Tengo unas nalgas ahora que flipas.